Shalom, amados, que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Nos encontramos acá en la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel. Hemos dado lectura a la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá, Leb Lejá, que la encontramos en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, capítulo número 12. Antes de dar lectura a esta sección de la Torá, les pedimos por favor que nos ayuden compartiendo este mensaje, suscribiéndose a nuestro canal si no están suscritos y dándole me gusta. El nombre de la sección de la Torá, como le decía, Leb Lejá, que lo encontramos en el libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 12. Leb Lejá, una palabra hebrea que significa vete para ti mismo o vete de tu tierra, se la ha traducido, o vete para ti. Y dice el capítulo 12 de Génesis, Bereshit, y dijo el Eterno a Abraham, vete de tu tierra, de tu familia y de la casa paterna a la tierra que te señalaré. Y haré de ti un pueblo grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros al ver este pasaje de Bereshit, pensaríamos que aquí recién en el capítulo 12 es que nuestro Padre Celestial está haciéndole un llamado a Abraham, se le manifiesta y le pide que salga de su tierra y de su parentela. Pero nosotros vemos que otros libros como el Sefer Yazar o el libro del Justo, que nos hablan de la historia de Abraham desde su mismo nacimiento, donde nos muestra de una manera más amplia que la Torá. También está el Midrash, que nos habla sobre todas las pruebas que tuvo que pasar Abraham durante toda su vida. Y el Midrash recoge que Abraham tuvo que pasar 10 pruebas. Y dentro de esas 10 pruebas, desde su mismo nacimiento, tuvo que pasar un sinnúmero de pruebas. Es así que el padre de Abraham era un idólatra, y el hogar donde nace Abraham era un hogar donde ellos adoraban distintos tipos de dioses, tenían Dios para todo, ¿sí? En ese ambiente es que nace Abraham, pero desde antes que nazca Abraham, los astrólogos y los sabios del rey Nimrod habían profetizado de que iba a nacer un niño y que ese niño iba a destronar a este rey. Entonces, según lo que nos dice el Midrash, el Sefer Yazar también recoge esta historia, este rey manda a matar a todos los niños, y el padre de Abraham coge una nodriza, una esclava que ellos tenían, y envía al niño a una cueva. Estuvo en esa cueva, él es escondido, y mensualmente dice que le llevaba su alimento. Después de este hecho, ya cuando pensaron de que el rey se había olvidado de todo, lo sacaron como a los 10 años de edad a Abraham y lo enviaron a que sea educado con Noach y con Shem. Ellos tenían un centro de estudios conocido como Yeshiva, ¿sí? Entonces, esa es la primera prueba que tuvo que pasar Abraham, estar escondido, y después que ya regresa, cuando él había recibido la formación de Noach y de Shem, él regresa a la edad de 39 años, ¿sí? Nosotros diríamos, y se dice muchas veces que Abraham fue uno de los primeros hombres que adoró a un solo Dios. Pero nosotros diríamos, y Noach no adoró a un solo Dios.
Shem y Enoc, Adán, no conocían del único y verdadero Dios. La diferencia entre Abraham y el resto de hombres como Noah, o los hijos de Noah como Shem, o con Adán, la diferencia estriba, muchos sabios dicen, en que Abraham compartía con los que estaban a su alrededor del único y verdadero Dios. Es decir, de que Abraham compartía las enseñanzas que había recibido y trataba de que más personas aceptaran al único y verdadero Dios. ¿Sí? Ahora, cuando ya regresa Abraham a la casa de sus padres, regresa, según lo que nos dice el Midrash y hay otros libros, a la edad de 39 años, y se encuentra en la casa de su padre que él era un fabricante de dioses paganos, de ídolos, el padre de Abraham, y también era miembro de la corte del rey Nimrod. Entonces lo que hizo Abraham en uno de esos días es destruir todos los dioses que había fabricado el padre de Abraham. Y el papá de Abraham mismo da un reporte ante el rey que el hijo había hecho eso. Y el rey manda a coger preso a Abraham. Lo coge preso y estuvo preso 10 años en la cárcel. No sé si a ustedes, los hermanos que están aquí en la comunidad o los que están escuchando, les habrá pasado de que tú estás contracorriente, donde tú estás siguiendo al único y verdadero Dios de Israel y toda tu familia está en contra. Y toda tu familia se opone. Y toda una sociedad está en contra de seguir al único y verdadero Dios. Y este era el caso de Abraham, donde toda su familia, su padre, era un fabricante de ídolos. Y no te extrañe de que el mismo padre, según lo que nos dice, el mismo padre lo acusa a Abraham y lo hace meter preso. Es decir, que Abraham estuvo preso en la cárcel durante 10 años, y la segunda prueba que tuvo que pasar después de esos 10 años, dice que el rey convoca a todos los reyes y a todos los príncipes para ver qué veredicto dan, ¿sí? ¿Qué veredicto le dan a Abraham por haber hecho eso de destruir los ídolos que él tenía? ¿Sí? Porque todo el rey y toda esa sociedad era una sociedad de idólatra. Entonces todos dicen que determinaron un castigo para Abraham. Lo sacaron de donde estaba preso y el castigo era meterlo en un horno de fuego. A ese horno de fuego dice que le echaron leña, carbón durante 3 días. Y ahí iba a ser introducido Abraham. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que el rey y su corte se enteran de que este era el niño por el cual estaba profetizado que iba a destruir al rey, que iba a destruir a Nimrod. Entonces, la corte decide que también el padre de Abraham sea castigado. Y el padre de Abraham le echa la culpa al otro hermano que tenía de Abraham, diciendo que el hermano mayor de Abraham fue que lo indujo a decirle esa mentira al rey. Entonces metieron junto con Abraham al otro hermano. Pero el otro hermano que tenía Abraham no era tan seguidor del verdadero Eloah de Israel. Él decía, vamos a ver si Abraham pasa esta prueba, decía el hermano de Abraham, yo voy a seguir al Dios de Abraham, pero si Abraham no pasa esta prueba, yo no lo voy a seguir. O sea, estaba dudando, no estaba convencido de cuál era el verdadero Elohim, ¿sí? Y dicen que fue introducido al horno junto con Abraham. Inmediatamente el hermano de Abraham entró al horno y fue muerto, fue quemado. Pero Abraham prevaleció, dice que más bien las llamas de fuego a él lo acariciaban. Y todos se sorprendían que Abraham sometido al horno de fuego, el fuego no le hacía absolutamente nada. Solo las cuerdas con que fue atado se quemaron. De ahí él estaba intacto. Cosa que toda esta corte de este rey Nimrod se sorprende de lo que estaba sucediendo y lo mandan a llamar. Dicen que ni aún los soldados
que lo mandaban a llamar podían acercarse por la cantidad de fuego que tenía ese horno, y ellos, algunos de ellos fueron muertos, fueron quemados. Entonces Abraham sale, y cuando sale de ahí, este rey Nimrod se sorprende y le da un sinnúmero de riquezas. Y toda la corte también le dieron riquezas y le dieron esclavos a Abraham. Entonces la segunda prueba que tuvo que pasar Abraham fue la prueba del horno de fuego. Ahora, amados, en nuestra vida, los sabios de Israel dicen que todas estas pruebas por las cuales pasó Abraham y por las cuales pasaron los patriarcas, un momento determinado en nuestra vida, nosotros vamos a tener que pasar cualquiera de estas pruebas, ¿sí? Por ejemplo, Abraham, toda su familia estaba en contra del Elohim de Israel, del único y verdadero Dios. Toda la familia era idólatra. Y él era el único que adoraba al único y verdadero Dios. Es como en una familia alguien guarda el Shabbat, guarda las fiestas, y el resto de la familia no quiere saber nada. Pero no por eso Abraham se desanimó. O no por eso Abraham ya claudicó en su fe, o dijo, como todos están en contra mía, yo me voy a sumar a ellos. Abraham nunca dijo eso. Nunca Abraham renegó de los mandamientos que nuestro padre le había entregado. Porque Abraham tenía la alternativa de, antes de ser introducido al horno de fuego, de arrepentirse y decirle al rey Nimrod, está bien, yo voy a adorar a tus dioses paganos. Porque muchos dicen, bueno, primero está la vida, ¿verdad? La vida prevalece sobre el mandamiento, muchos dicen, y prefieren transgredir el mandamiento para preservar la vida. Pero ¿acaso Abraham sabía que él iba a vivir cuando fue introducido al horno de fuego? Esa es la pregunta que les hago, amados. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, amados? La fe de Abraham, inquebrantable, de no claudicar a los mandamientos que nuestro Padre le había a él entregado, de no a la idolatría, de no adorar dioses paganos. Muchas veces, amados, a mí me ha tocado ver de que por ahí alguien lo picó un mosquito y ya dice, hermano, no voy a ir porque me picó un mosquito al Shabbat, ya no voy a ir. O por ahí le pasó algo sin importancia. Es pretexto para no ir. O muchos han venido aquí, aceptaron al Dios de Israel, celebraron con nosotros un tiempo las fiestas, ¿verdad? Celebraron el Shabbat, entraron a los pactos y se hicieron abrir milá, pero ahorita ya no están, porque piensan que este caminar es de color de rosa, que no va a haber pruebas, que no va a haber retos a los cuales ellos tengan que enfrentar. ¿Qué hubiera pasado con Abraham si en esta prueba que era de muerte, él hubiera claudicado y él hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo prefiero adorar a los dioses paganos, a estos ídolos? ¿Qué hubiera pasado con Abraham? No hubiera recibido todas las bendiciones que recibió, porque después de salir de esa prueba, Abraham salió riquísimo, porque el rey Nimrod y toda la corte le dieron un sinnúmero de riquezas. ¿Qué podemos aprender, amados, de esto? Que toda prueba, amados, conlleva una bendición si nosotros no claudicamos y nos mantenemos en nuestra fe obediente a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. En la vida vamos a tener pruebas de distinta índole, de distinta naturaleza, no solamente a nivel familiar, sino a nivel laboral, a nivel social y todo. Pero el detalle está que Abraham fue elevado a las alturas espirituales porque él no claudicó nunca más. Prefirió morir o morirse a sí mismo a desobedecer los mandamientos que nuestro Padre Celestial le había establecido. Y cuando recibe la otra prueba, cuando recibe la orden que le da nuestro Padre Celestial, y eso nosotros lo vemos ya aquí en este capítulo 12, Lev Lejá,
vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué podemos ver aquí, amados, de esto? Donde nuestro Padre Celestial le dice que salga de la casa de sus padres, que salga de esa tierra a un lugar incierto. Ustedes querían, amados, si reciben ustedes de parte de nuestro Padre Celestial en esta actualidad esa palabra que te diga, vete de tu tierra, vete de la casa, vete de donde estás, a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Acaso en esta época de tecnología que estamos, nosotros le diríamos, envíame el GPS para que me guíe por dónde es que voy a ir? No tenía GPS Abraham. Abraham no sabía dónde iba. Iba a un desierto. Pero ¿qué podemos ver ahí, amados? Es la fe. Es la fe de Abraham en el llamado, en quién lo estaba llamando y quién le estaba dando esa orden para que él pueda ir, ¿sí? Entonces, ese viaje que hace Abraham, ¿cómo nosotros podemos ver en la actualidad esto? ¿Qué enseñanzas podemos nosotros sacar de aquí? De vete de tu tierra, o vete por ti mismo, o vete para ti mismo. Es hacer un viaje interior, amados, en nosotros mismos. Un viaje interior a nuestra forma de pensar y de ver las cosas, donde el ego tiene que quedar atrás, donde la tierra, que simboliza la familia o el lugar donde estamos, tiene que quedar atrás cuando nosotros venimos a este camino. Porque Abraham se lo conoce como el que cruzó el Jordán, el hebreo. Es decir, nosotros cruzamos esa línea del paganismo, de las religiones, de la familia, de las costumbres paganas. ¿A dónde cruzamos? Al Eloah de Israel, donde el Eloah de Israel te presenta las fiestas, donde el Eloah de Israel te presenta sus mitzvot, sus mandamientos, y te da todas las ordenanzas. ¿Pero para qué, amados? Es para que tengas bien. Es decir, que de todas las pruebas por las cuales pasó Abraham, de todas salió victorioso. De todas salió victorioso. No había otro lugar en el cual él pudiera hacer tikkun, en el cual pudiera hacer rectificación, sino en la tierra de Canaán. Nuestro abacador lo lleva a la tierra de Canaán, pero para que haga rectificación, para que haga tikkun. Pero y en ese viaje que él da, ¿verdad? Porque la Torá nos dice que no salió solo él, salió con 300 almas. La pregunta es, amado, ¿cuántas almas has ganado para Hashem? ¿A cuántos has convertido al Eloah de Israel? Porque Abraham, según lo que me dice la Torá, salió riquísimo, con bienes, y 300 personas lo siguieron. De la corte de Nimrod y los siervos que él había conseguido y las personas que había logrado que acepten al Eloah de Israel. Entonces, en ese viaje interior que nosotros hacemos, amados, en ese tikkun, en esa rectificación, es con una razón, es con un motivo, es para la labor que nosotros tenemos que hacer. Debemos dejar atrás nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Ya mismo viene una fiesta pagana, sí, esas fiestas del mundo. Todo eso, amados, nosotros tenemos que dejarla atrás y seguir al Eloah, al Eloah verdadero. Vemos aquí dentro de las pruebas que Abraham tenía que pasar. La cuarta prueba es la hambruna en la tierra de Canaán. ¿Y ustedes qué pensarían, amados? Reciben una palabra de nuestro Padre Celestial, que se vaya de su tierra y de su parentela a la tierra que le va a mostrar, y llega a la tierra que nuestro abacador le muestra y hay hambruna. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cómo reaccionarían ustedes? Pero si me trajiste a esta tierra, supuestamente que fluye leche y miel y no hay nada. Y Abraham tiene que moverse a otra tierra.
de donde nuestro abacador le había dicho, y desciende a Egipto. Y esa es otra de las pruebas que él tiene que pasar, amado. Donde Sara, la mujer de él, cuando ya está descendiendo, él dice que vio que era de aspecto hermoso. Pero no era la esposa de Abraham, que no la había conocido. Lo que sucede es que las mujeres de esa época, amados, guardaban mucho el recato, donde ellos no estaban viendo la belleza física, sino que estaban viendo el interior de ellas, ¿sí? El ruach de ellas, el corazón de ellas, ¿sí? Eso era lo que los enamoraba a ellos. Ahora actualmente los hombres nos enamoramos por lo que la belleza física y todo, pero ellos no la podían ver. Abraham no la había visto hasta que bajó a Egipto y le dice, di que tú eres mi hermana, porque por causa tuya de pronto me pueden matar. Pero ¿cuál fue el propósito por el cual nuestro abacador lo lleva a Abraham a Egipto? Es para ser bendecido, amado. Nosotros pudiéramos haber dicho, es una prueba tremenda, que Faraón ve la belleza de la mujer de Abraham, Sara, la coge, la lleva a su harén y la quiere hacer suya. Pero ¿qué pasó? Los rezos, las oraciones, dice que un malajín la protegía a Sarai. Y vinieron un sinnúmero de enfermedades que ese malajín le hizo dar a la casa de Faraón, ¿sí? Porque cada vez que Faraón quería tomarla, le venían esas enfermedades, le venían los tumores y un sinnúmero de plagas que Hashem a través de este malajín le enviaba a Faraón, hasta que Faraón lo manda a llamar a Abraham y le dice, ¿por qué me mentiste? Si ella era tu mujer. Entonces Faraón lo despachó a Abraham, pero lo despachó con bienes, con camellos, con esclavos, o sea, más rico de lo que ya era. Porque hay un pasaje aquí en la Torá, en el capítulo 13, que dice en el verso 2, ya Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, ¿sí? Es decir, que Abraham era riquísimo. Y el descender a Egipto, en la quinta prueba, donde Faraón quiere tomar a Sara y no puede, y es despachado y lo envía con un sinnúmero de riquezas, ¿sí? Entonces, amado, si en tu vida, si en nuestra vida no hay pruebas, tenemos que preguntarnos qué está pasando, porque realmente todos los sadik, si nosotros vemos a través de la Torá, pasaron un sinnúmero de pruebas. O sea, este caminar no es color de rosa, amado. Cuando nosotros queremos servir a Hashem, van a venir pruebas. Pero vemos aquí que de todas estas pruebas por las cuales pasó Abraham, él salió victorioso. Pero ¿cómo fue que salió victorioso? Él no claudicó, se mantuvo firme en la fe, en el único y verdadero Elohim. Y eso nosotros podemos aprender de esta sección de la Torá, que por más pruebas, que por más adversidad que nosotros podamos tener en nuestra vida, por más oposición que podamos tener, debemos mantenernos firmes en lo que hemos creído, firmes en nuestra fe. Vemos más adelante la sexta prueba a la cual Abraham es sometido cuando Lot es capturado. Lot es capturado y es llevado prisionero. Lot es llevado prisionero. Y antes de eso, antes de que Lot sea llevado prisionero, vemos un pasaje en la Torá donde hay un altercado entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot, y decide Lot separarse de Abraham. Estando bajo la cobertura de Abraham, él decidió separarse. Y vemos todo lo que le pasó a Lot cuando se separa de Abraham. Porque Lot
vio que la llanura era rica en pastos y él tenía en mente negociar con todas esas ciudades paganas. Y él se fue por ese lado. Por eso, en realidad, todo lo que pasó a Lot, todo lo que él pasó, es porque él mismo lo buscó. Se separó de la cobertura que tenía con Abraham, ¿sí? Y vemos que a Abraham le dan el aviso que su sobrino había sido tomado prisionero, va y lo rescata, ¿sí? Con los 300 hombres que tenía, vence a un poco de reyes que se habían levantado, ¿sí? Y rescata a su sobrino y todo lo que se habían llevado cautivo. Todo lo que se habían llevado cautivo. Y en ese regreso que él está teniendo, hay un personaje que le sale al encuentro, ¿sí? Que le sale al encuentro y vemos que este personaje es Melquisedec, ¿sí? Es Melquisedec. Vemos en el capítulo 14 de esta parashá, en el capítulo 14, versos 17 y 18 dice, y el rey de Sodoma salió a recibirle cuando volvía después de haber castigado a Kedorlaomer, dice, y sus aliados en el valle de Sabe, que es el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem, dice, presumiblemente Jerusalén trajo pan y vino, él era sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, que este rey era rey y era sacerdote. Y dice del Dios Altísimo de Salem, que presumiblemente era Jerusalén. Es decir, que desde ese entonces Jerusalén, ¿sí?, estaba en manos de los descendientes de Shem. Porque se dice que este Melquisedec era hijo de Noach. Era en realidad Shem. Así está en el Sefer Yazar y así dice el Midrash. El Midrash dice que este Shem, porque hay muchas interrogantes, no sé si me pueden apagar el ventilador. Hay muchas interrogantes sobre quién es este Melquisedec. Hay muchas conjeturas al respecto, pero el Midrash a nosotros nos dice que este Melquisedec en realidad era Shem, ¿sí? Era Shem, y Abraham conocía muy bien a Shem, porque él le había enseñado los mandamientos del Dios Altísimo. Y Abraham no va a entregar los diezmos de todo lo que venía rescatando a alguien que no conocía. Es decir, que este Melquisedec, que era Shem, era bien conocido por Abraham. Por eso Abraham le entrega la 10ª parte de todo lo que venía recaudando y lo celebran con pan y con vino. Entonces estamos viendo aquí la sexta prueba por la cual Abraham tuvo que atravesar. Vamos a ver la séptima prueba. Nosotros la vemos en el capítulo 15, verso 4 de Bereshit, de Génesis. En el capítulo 15, verso 4, nosotros vemos el pacto de las partes, Brit Ben Ha Betarim, y dice, he aquí, vino a él palabra del Eterno diciendo, no será él tu heredero, sino el que salga de tus entrañas. Y lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si es que los puedes contar. Y añadió, así será tu simiente. Creyó Abraham al Eterno y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy el Yud-Heh Vahei que te saqué de Ur de los Caldeos para darte por herencia, dice, esta tierra.
Y respondió Abraham, oh Elohim eterno, ¿en qué he de conocer que la he de heredar? Y le dijo Eloa, toma para mí una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola, un palomino, y tomó Abraham todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad frente al otro, pero no partió las aves. Y cuando descendían las aves de rapiña, sobre los cuerpos muertos, Abraham los ahuyentaba. Y a la caída del sol, Abraham quedó profundamente dormido, cayendo sobre él terrores oscuros. Y dijo entonces Eloa a Abraham, has de saber que tu simiente será extranjera, ¿sí? En una tierra extraña. La servirá y será oprimida, dice, 400 años. Entonces Abraham, nuestro abacador le está enseñando a Abraham, es lo que iba a pasar con su descendencia futura. Los destierros que iba a tener, los 4 destierros que ha tenido el pueblo de Israel, y actualmente estamos en la última dispersión. Nosotros estamos en esta diáspora, en un país totalmente diferente al que tuvieron nuestros padres. Entonces, esto afligió mucho a Abraham y es otra de las pruebas por la cual él tuvo que pasar. La 7ª prueba. La 8ª prueba nosotros la vemos en el libro de Bereshit, en el capítulo 17. En el capítulo 17, nuestro Padre Celestial le dice a Abraham, 17, verso 10, este es mi pacto que vosotros guardaréis tú y tu simiente después de ti. Todo varón de vosotros será circuncidado, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal del pacto celebrada contigo al cumplir el 8º día. Todo varón de vosotros será circuncidado durante todas vuestras generaciones. Todo el que nazca en tu casa, el extranjero, que sea comprado por vuestro dinero, así no fuera hijo de vuestra simiente. El nacido en tu casa o el comprado con tu dinero han de ser circuncidados, y así mi pacto será en vuestra carne para siempre. Es decir, el pacto de la Brit Milá es un pacto de sangre entre nuestro abacados y su pueblo. El pacto de la Brit Milá nosotros lo vemos aquí, está en la tierra. Muy diferente al pacto que nuestro Padre Celestial tiene con las naciones. Cuando Noah descendió de la barca, nuestro Padre Celestial hace un pacto con Noah. Eso lo vemos en Bereshit capítulo 9 y toda su descendencia. Y la señal de ese pacto es el arco iris. Es decir, que la señal del pacto con las naciones está en las nubes. Pero la señal del pacto de nuestro Padre Celestial con su pueblo está aquí en la tierra. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel, que había sido esclavizado en Egipto, clamaba a nuestro Padre Celestial porque lo liberara, dice que nuestro Padre Celestial se acordó de su pueblo y vio la señal. ¿Y qué fue lo que vio? La señal del pacto, la Brit Milá. Y esa parte que es expulsada de nuestro cuerpo, el prepucio, muchos sabios de Israel dicen que es lo que nos conecta con este mundo. Es decir, que al no existir ya esa conexión con este mundo, nos conectamos más con Hashem, al entrar a los pactos, que es una señal entre nuestro Padre Celestial y su pueblo. Es decir, que el pueblo de Israel tiene muchas señales, y una de las señales que tenemos nosotros es la Brit Milá. Otra señal del pacto es el Shabbat que nosotros guardamos, ¿verdad? Otra señal del pacto, la Mesuzat en nuestras puertas. Son señales que nuestro Padre Celestial le puso a su pueblo para distinguirlo de los otros pueblos, ¿sí? Para hacer una diferencia entre los demás pueblos y nosotros. A pesar de que nosotros estamos viendo aquí en esta sección de la Torá, no hay en ningún pasaje
No hay en ningún pasaje, hasta aquí que estamos viendo, que se hable de pueblo judío. Porque muchos enseñan que Abraham era judío. Y todo lo que hemos leído hasta aquí no me dice a mí eso. ¿Sí? Es decir, que Abraham pertenecía a las naciones paganas. De allá nuestro Padre Celestial, de una nación pagana, lo recoge o lo rescata o lo llama a Abraham para que le sirva. ¿Sí? Es decir, amados, que ahora en la actualidad, alguien que hace conversión al Eloah de Israel, si no es mediante los ritos judíos ortodoxos que ellos establecen, ya tú no eres converso. Ya tú no perteneces al Eloah de Israel, ellos dicen. Pero aquí en la Torah nosotros vemos todo lo contrario. Que nuestro Padre Celestial aquí en la Torah no formó ningún sistema religioso, como lo que enseñan en el judaísmo ortodoxo. El sistema que nosotros vemos aquí en la Torah es muy diferente a lo que ellos enseñan. Los procesos de conversión que nosotros vemos aquí en la Torah es diferente a lo que ellos hacen. Y Abraham no era judío. Y nuestro Padre Celestial del mundo, de las naciones, lo llama para que le sirva. De una nación idólatra, de una familia idólatra, le dice, ven. Pero ahora, si tú haces conversión en el Eloah de Israel, te dicen, no, ya tú no eres judío, porque si no naciste de madre judía, si no tienes padre judío, y si no haces esto y este otro, ya Jacién te desechó. Y eso es falso. Eso es mentira, amados. La Torá no habla de eso que te enseñan las religiones. Y los distintos sistemas religiosos que existen, que el hombre afuera se ha inventado. Porque dentro del judaísmo hay un sinnúmero de ramas. Y todas esas ramas tienen distintos procesos de conversión, según ellos. Y si tú no haces la conversión según lo que ellos dicen, esa conversión ya no sirve. Eso es lo que ellos dicen. Pero ¿dónde está eso aquí en la Torah? ¿O Abraham pasó algún proceso de conversión según el judaísmo? Para que nuestro Padre Celestial lo haya tomado en cuenta y lo llame para que le sirva. Y a partir de Abraham, que nace en una nación pagana, lo coge para formar al pueblo de Israel, de los lomos de Abraham. Entonces, amados, nadie se puede arrogar la propiedad de la conversión al Eloah de Israel, sino nuestro Abacados, de acuerdo a lo que él estableció aquí en su Torah, en su palabra, amados. Porque nuestro Padre Celestial lo que ve en Abraham es la fe inquebrantable, en no claudicar, ni por más que le ofrecieron riquezas, ni por más que lo amenazaron de muerte, él prefirió la muerte a claudicar en su fe. Pero ahora vemos muy fácilmente, o sea, se transgreden los mandamientos a diestra y siniestra y nada pasa, ¿verdad? Nada pasa. Y todo eso que pasa, nuestro Padre Celestial lo permite, pero es para medir nuestra fe, amado. Es para medir nuestra fe, y a ver hasta cuándo tú puedes soportar, porque nuestro Padre Celestial no nos va a mandar una prueba que nosotros no podamos soportar. Y de todas las pruebas por las cuales yo creo que esa prueba que pasó Abraham de ser sometido al horno de fuego es una prueba durísima. O sea, estamos viendo que él prefirió morir a convertirse al paganismo, amado. Esa era la fe de Abraham, donde él prefiere morir, o sea, meterse porque él no sabía que iba a sobrevivir a esa prueba. Abraham no sabía que él iba a sobrevivir a esa prueba, que iba a ser lanzado al horno de fuego, y él sabía que iba a ser quemado. Pero la fe en el Eloah de Israel lo mantuvo con vida, amados. Muchas veces se nos presenta esas pruebas de que tienes que trabajar en Shabbat, de que te dan un potaje muy hermoso a tu vista, pero no tiene una comida kosher ahí. Y son pruebas que tú tienes que pasar. Pasa la prueba o claudicas. Entonces ahí se mide la fe y ahí se mide la verdadera conversión. ¿Saben por qué, amados? Porque en los últimos tiempos va a venir persecución. ¿Ustedes creen que Abraham no fue perseguido? Abraham fue perseguido.
Y en esa persecución, tú vas a delatar a tus hermanos o les vas a decir en tal lado se están reuniendo, porque el pueblo de Israel a lo largo de toda la historia, amados, ha sido perseguido. Y aquí vemos, en esta prueba que pasó Abraham, el mismo padre de Abraham lo entrega al rey Nimrod. O sea, tu misma familia te puede estar entregando. ¿Y qué pasó con Abraham? Perdonó al padre, porque cuando él sale de Ur de los Caldeos, él lleva a su padre. Pero el padre fue el que lo entregó. Y el padre fue el que entregó al otro hermano, y el otro hermano de Abraham murió en el horno de fuego. Entonces, amados, este camino, por si acaso, al servirle a Hashem, no es color de rosa este camino, van a haber pruebas. Y vamos a ser probados una y otra vez. Pero esas pruebas por las cuales pasó Abraham fue para ser bendecido. Y dice la Torá que Abraham era riquísimo en oro, en ganado, en siervos, en todo. Si ustedes ven en la actualidad el hombre más rico de la tierra, digan cuál es el hombre más rico de la tierra. Abraham era más rico que él. Imagínense eso. Imagínense eso, amado. Solo por mantenerse firme en su fe. Solo por no claudicar. Solo por ir a favor del Eloah de Israel y no a favor de los dioses paganos del mundo. Porque pudo haber sido fácil para Abraham, porque el padre de Abraham estaba en la corte del rey Nimrod, y el rey Nimrod era el que gobernaba en ese entonces todo el mundo, todos los países de ese entonces conocidos, era el único rey que había, ¿sí? Era un rey muy grande, pero Abraham dijo no. Abraham dijo no, mantenerse firme en su fe, de no claudicar. Entonces, ¿cuál es la prueba que tú estás pasando en tu vida, amado? Yo no sé cuál sea la prueba por la cual tú estás pasando, pero yo no creo que sean pruebas tan fuertes como las que pasó Abraham. Yo no creo que ahora haya alguien, algún presidente o un rey que te mande a un horno de fuego. O no creo que todavía estemos en la época de persecución, como en la Edad Media. Nuestros ancestros fueron perseguidos, fueron quemados en la hoguera, fueron muertos muchos de ellos, ¿sí? Y no claudicaron, se mantuvieron en su fe y no claudicaron, amados. Muchos, nosotros lo vemos en Atanak, prefirieron morir. Y en el Código Real también, el caso de Esteban, prefirió morir a no negar su fe, porque en los últimos tiempos está pronosticado, amado, está profetizado que va a haber persecución, ¿sí? A los que sirven, a los verdaderos siervos que sirven al Eloah de Israel, va a venir persecución en los últimos tiempos. Estamos preparados nosotros para esa persecución, porque las religiones nos han enseñado que servir a Hashem, que servir a nuestro Padre Celestial, es color de rosa y que todo va a ser bonito y que todo va a estar bien, que no vamos a tener que pasar ninguna prueba y que si hay alguien pasando alguna prueba, no, ese ya está mal. Ya Hashem lo abandonó. ¿Será que Abraham Hashem lo abandonó algún día? Cuando fue sometido al horno de fuego y cuando fue perseguido, estar huyendo y escondiéndose en cuevas para que no lo maten. Entonces, vemos que la fe, amado, fue lo que lo mantuvo a Abraham. Y en esta última prueba, de hacerse la Brit Milá, la octava prueba, ¿sí? La octava prueba de circuncidarse él y circuncidar a toda su casa. Hermano, ahora en estos tiempos, los que entran a los pactos y se hacen la Brit Milá, ahora tenemos un Moel que lo hace, un médico, con bisturín, con anestesia, con toda la asepsia habido por haber. Antes no era así. Con piedra de pedernal. Antes no había para hacerse la asepsia povidín, no, ceniza de carbón ahí. Y lo hacían, amado.
Pero esa era la fe. Esa era la fe, amado. Esa prueba que pasó a Abraham de tener la señal en su cuerpo, de la señal del pacto que nuestro Padre Celestial hizo con su pueblo. No la hace cualquiera. No la hace cualquiera porque aquí nosotros lo hemos visto cuando ya se trata de que se les da este tema de los pactos. Y es el primer tema que nosotros tratamos muchas veces acá, los pactos. Ya no avanzan más. A la segunda clase ya no avanzan. Ya no avanzan a la segunda clase. ¿Sí? Porque esto no es para todo el mundo, amados. Esto no es para todo el mundo porque muchos piensan que esto, solo vengo a Shabbat y todo. No, en la vida va a haber pruebas, van a haber retos. Y ahí en las pruebas y en el reto es que se ve quién es quién. Si eres de Hashem o no eres de Hashem. ¿Sí? Si verdaderamente has cruzado el Éufrates y has nacido de nuevo, porque con la Brit Milá es un nuevo nacimiento. Y hay muchos aquí en la comunidad que tuvieron nuevo nacimiento, que hasta tuvieron la señal del pacto, pero ahora están en el mundo. ¿Y qué pasó? Había una prueba que Hashem les envió para ser bendecidos, pero no la pasaron. Prefirieron irse al mundo. Así pasa muchas veces en la vida, amado. Vemos aquí la novena prueba. La novena prueba, la expulsión de Ismael y Agar. Y Agar, su madre. Y eso nosotros lo vemos en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 21. Capítulo 21, en el verso 9. Y Sara vio que se burlaba, hablando de Ismael, de ella el hijo de Agar, la egipcia, la cual había dado a luz un niño para Abraham. Por lo cual Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, para que el hijo de esta sierva no heredará junto con mi hijo Isaac. A veces, amados, hay que escuchar la voz de la mujer. Y aquí es Sara que le está hablando a Abraham. ¿No creen ustedes que fue duro para Abraham echar a su hijo y a Agar, su sierva, que se vayan por el desierto? Fue duro. Esa fue otra de las pruebas por las cuales tuvo que pasar Abraham, amados. ¿Sí? Y por último, la última de las 10 pruebas, la Akedah, la orden de ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Eso está en 22, Bereshit 22, que nuestro Padre Celestial le pide a Abraham. Le dice, Bereshit 22, Génesis 22, verso 1, y aconteció, después de estos sucesos, que Elohim puso a prueba a Abraham. Y le dijo a Abraham, y le contestó, heme aquí. Y le dijo Elohim, toma ahora a tu hijo Isaac, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre unos montes que te indicaré. ¿Qué hubieras hecho tú, amado? Y amados que están aquí en la comunidad, ¿qué hubieran hecho si reciben esa orden de nuestro Abacados, que entregues en holocausto a tu único hijo, al que más amas, al único que tienes? ¿Qué hubieran hecho? Primero está la vida antes que el mandamiento, hubiéramos dicho, ¿verdad? Porque así se dice muchas veces. Primero está la vida antes que el mandamiento, así que quebrante el mandamiento, no hay problema. Pero Abraham no hizo eso, amado. Abraham fue dispuesto a entregar a su único hijo en holocausto a Hashem. ¿Sí? Y dice que un malach, un ángel lo detuvo antes de que él le haga daño al niño, ¿sí? Para que no lo sacrifique. Y la única parte de nosotros vemos en esta parashá que estamos viendo, en esta sección de la Torá, donde dice que Hashem, nuestro Padre Celestial, prueba a Abraham, porque en otras partes no dice.
Es decir, que todo lo demás que hemos visto como prueba de Abraham fue algo cotidiano en la vida de él. Es decir, que la vida de él, de Abraham, no fue color de rosa, amado. Y vemos aquí muchos sucesos que sucedieron por obedecer. Por ejemplo, cuando Abraham obedece lo del Abrim Milá, Hashem en forma de un malak se le aparece y habla con Abraham. Antes no. Antes Abraham solo escuchaba la voz. Pero una vez que él entra a los pactos y hace el Abrim Milá, él y toda su casa, no estuvo pensando Abraham, no estuvo analizando, sino que Abraham le dieron la orden o el mandamiento hoy, inmediatamente él ejecutó, se circuncidó él y toda su casa. Y toda la casa. Y Abraham era anciano, no era joven. Producto de obedecer, tuvo el privilegio de que un malak se le aparezca. Acuérdense que fueron 3 malak y 2 de ellos iban a destruir Sodoma y Gomorra, que eso está para la otra para allá. Pero un malak habló con Abraham, ¿sí? Con Abraham. Y vemos aquí lo que hizo Abraham, fue interceder, amado, por ciudades que él no conocía, ¿sí? Porque los malak iban a destruir esas ciudades. Y él empieza a interceder y le dice al malak que estaba enviado de parte de Hashem, y si hubieran 50 en esas ciudades, también destruirías a los justos, a estos 50, con el resto. Y el malak le dice, no, no lo haría. Y si faltaran a los 55, tampoco lo haría. Y si hubieran 30, no lo haría. Y si hubieran 20, no lo haría. Y si hubieran 10, no lo haría. Es decir, que en esas ciudades paganas no había ni 10, amados. Y es el número de justos que se necesita en un pueblo para que esos pueblos no sean destruidos, amados. Que como mínimo hayan 10. Si una ciudad, si un pueblo es destruido a través de un maremoto, a través de un terremoto, a través de tantas, hay pueblos que han sido sepultados enteros, es porque no ha habido ahí ni 10 justos que estén orando y intercediendo y haciendo justicia a favor de su prójimo. ¿Sí? Nosotros vemos aquí muchas enseñanzas, amados. Miren también, ¿cuándo es que nuestro Abacados le empieza a hablar a Abraham? Le empieza a hablar a Abraham cuando Terac, el padre de Abraham, fallece. Antes no, amados. Y eso nosotros lo vemos aquí en esta parashá. Estábamos en el capítulo 12, pero en el 11, en el capítulo 11, dice, y fueron en el capítulo 11, verso 32, y fueron los días de Tarek, 205 años, y murió Tarek en Harán. Y luego dice, y dijo Elohim a Abraham. Es decir, que después que muere el padre, es que nuestro Abacados le habla y escucha la voz de Hashem. Muchas veces, amados, lo que está a nuestro alrededor impide que nos acerquemos verdaderamente a Hashem. Hay muchas influencias negativas, ¿sí? Que es necesario dejar atrás, que es necesario salir para poder escuchar la voz de Hashem, la voz de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, Lot era una influencia negativa para Abraham y traía maldición para Abraham. Tuvieron que separarse para que cada cual coja su destino, y vemos lo que pasó con Lot separado de Abraham. Le fue mal a Lot. Le fue mal, y finalmente cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, ¿qué fue lo que hizo Lot con las hijas? Por separarse de la cobertura que tenía con Abraham, amado. Es decir, que nosotros podemos ser una influencia positiva para la gente que está a nuestro alrededor. Y a través de esa influencia, nosotros podemos hacer bien a los que están a nuestro alrededor. Miren, en el libro de Hebreos, vamos a coger un momento, el libro de Hebreos,
En el libro de Hebreos, vamos a leer un poco lo que nos dice Hebreos sobre Abraham. En el capítulo 11, Hebreos 11, el verso 8 en adelante nos dice: por la fe, Abraham obedeció después de haber sido llamado a salir y marcharse a un lugar que Elohim habría de darle como posesión. De hecho, salió sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como un residente temporal en tierra de la promesa, como si no fuera suya, permaneciendo en las tiendas, dice, con Isaac y Jacob, que habían de recibir lo que les había sido prometido juntamente con él, porque esperó con impaciencia la ciudad con fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto y constructor es Elohim. Por la fe recibió, dice, la potencia necesaria para tener un hijo, a pesar de haber pasado ya de la edad para hacerlo, al igual que le sucedía a Sara misma, porque consideró a aquel que le había hecho la promesa como digno de confianza. Por lo tanto, este hombre que estaba prácticamente muerto tuvo descendencia que fueron tan numerosos como las estrellas de los cielos y tan imposibles de contar como los granos de la arena a la orilla del mar. Amados, por la fe es que Abraham se mantuvo hasta el final, sin recibir en vida lo que nuestro abacados a él le había prometido, sino la descendencia después de él. Ahora aquí vamos a ver otro aspecto, amados, en esta parashá. ¿Por qué Abraham fue merecedor más que todos los hombres de su época? Si nosotros vamos un momento al libro de Yehoshua o Josué, en el capítulo 24, nos habla también de la tierra de Abraham. En el 24, verso 2, nos dice, y le dijo Yehoshua a todo el pueblo, así dice el Eterno, tu Eloah, el Eloah de Israel. En otros tiempos vuestros padres habitaban al otro lado del río, Taré, el Éufrates, Taré, Terach, padre de Abraham, y su padre Nahor, y servían a otros dioses. Es decir, que el padre de Abraham servían a otros dioses, a dioses paganos. Tenían un Dios para cada día, para cada mes. Tenían Dios para todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Y aquí está un secreto. Para que nuestro Padre Celestial pueda escoger a Abraham antes que a cualquier otro. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dice, los contemporáneos de Abraham tenían el corazón endurecido, lejos de la justicia de Adonai. Cuán duro es el corazón del hombre que al ver a sus senderos son su interior y sus caminos su exterior alejados de la Torá. Estamos viendo dos cosas, justicia, Torá. ¿Por qué no quieren, dice, acercarse al Creador? Ellos están lejos de Shalom. Al estar alejados del Creador, de la Torá, están alejados de la justicia y alejados de la Shalom, de la paz. Un Sadik, y Sadik viene de Sedek, que es justicia, y de Sedek viene Sedaká, y de ahí se deriva Rahamín, que es misericordia. Esto hace que un hombre se eleve espiritualmente. Es decir, amados, que no solamente basta con ser un Sadik, también tienes que ser un Sedek, tienes que ser un justo y tienes que ser un Rahamín.
misericordioso. Y esos son los tres ingredientes que tenía Abraham y por qué nuestro abacador lo escoge a él antes que a cualquier otro hombre. Es decir, que la rajén de la misericordia que trae nuestro abacados te hace a ti servir al resto y preocuparte por el resto para que también el resto tenga lo que tú tienes. Es decir, que Abraham se preocupaba que los hombres paganos conozcan del Eloah de Israel. El Sefer Yazar dice que Abraham ponía sus carpas o su campamento en los cruces de caminos, por donde cruzaba mucha gente, así que la gente no tenía escapatoria. Por ahí tenían que pasar. Y él los invitaba y les daba alimento, los confortaba, les daba agua, les lavaba los pies. Pero ¿cuál era el propósito de que Abraham hacía eso? De hablarles del Eloah de Israel, del único y verdadero Eloah. Es decir, que la misericordia de Abraham trascendía y trascendió sus generaciones. Nosotros hacemos lo mismo, amados. Nosotros buscamos la shalom, somos sadik, somos justos, hacemos rajamín, somos misericordiosos, para que nuestro abacador nos tome en cuenta y podernos elevarnos espiritualmente para servirle de una mejor manera. Porque esta parashá, Lel Behab, le dijo a Abraham que salga de su tierra y su parentela, y a nosotros nos está diciendo que hagamos una introspección a nuestro interior, que hagamos un viaje, que salgamos de donde estamos a nuestro interior y ver cómo está nuestro interior, cómo está nuestro ego, cómo está nuestra relación con Hashem, cómo está nuestra relación con la gente que está fuera de nosotros, con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Porque el ideal de todos los que servimos a Hashem es emular o parecernos o seguir los pasos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nos estamos acercando a seguir los pasos de Abraham, Isaac, Jacob, o cada vez nos alejamos. O viene la pesadumbre, o viene el desinterés por las cosas de Hashem, o me picó un mosquito y ya no voy a la quejilá, ya no voy a estudiar la Torá, o me siento mal, ya no me congrego, ya no voy. Cuando la palabra nos dice a nosotros, renovaos en el Ruach, en el espíritu de vuestra mente. Nosotros a través de estas enseñanzas tenemos que renovarnos, amados. Todos los Shabbat tenemos que renovarnos. Porque nuestro Padre Celestial, Shabbat, hace las cosas nuevas. Y aquí nos está dando a nosotros aliento para emular a Abraham, para tratar de seguir el ejemplo de Abraham, para tratar de parecernos a Abraham, o para tratar de hacer lo que hacía Abraham, que era ganar personas para el Eloah de Israel, traer el mayor número de personas a que conozcan al Eloah de Israel. Esa era la labor de Abraham, ese era el propósito de Abraham. Todo lo que tuvo Abraham, las riquezas, porque era uno de los hombres más ricos de su época, fue producto de la fe de él, amados, porque él no trabajó, porque muchos dicen, bueno, a través del trabajo yo es que voy a tener toda riqueza y voy a trabajar. Y es mentira, amados. Es mentira porque la riqueza viene de Hashem. Ni por más que Abraham se hubiera esmerado, trabaja, no hubiera sido tan rico como fue. Fue uno de los hombres más ricos de su época. Entonces vemos aquí estos secretos, amados, que nos da la Torá, para que nosotros podamos emular y acercarnos a lo que hacía Abraham. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Isaías. En el capítulo 46, Isaías, Isaías 46.
En el verso número 12, Isaías 46, 12, nos dice, escuchadme duros de corazón, alejados de la justicia, os acercaré a mi rectitud, no estará distante mi salvación ni tardará, pondré la salvación en Sión y para Israel mi gloria. Aquí estamos hablando, ¿de qué nos está hablando Isaías? De justicia, de misericordia, ¿sí? De qué era lo que Abraham practicaba, amados, en todo momento. Abraham se aproximó a la Sedacá, lo cual es el amor del Creador, es decir, cómo nosotros podemos manifestar el amor de nuestro Creador, es a través de la Sedacá, a través de actos de justicia, a través de actos de misericordia. Es que las personas pueden ver al Creador a través de lo que nosotros hacemos. Es decir, que la gente vio que Hashem, nuestro abacados, estaba con Abraham, entonces lo seguían a Abraham. Y lo seguían a Abraham por lo que Abraham hacía por ellos. A través de la Sedacá, acercó a muchos pueblos al conocimiento del Creador. Dice, Abraham amó al Creador más que todos los hombres de su época, y Elohim, Eloah, le dijo a Abraham, tú eres mi amigo. Vamos a ver en Segunda de Crónicas, en Segunda de Crónicas 27. En Segunda de Crónicas en Segunda de Crónicas 27, ¿no arrojaste tú, oh Elohim nuestro, delante de tu pueblo Israel a los moradores de esta tierra y la diste para siempre a la simiente de Abraham, tu amigo? Es decir, amado, que Abraham era conocido como amigo de Hashem, amigo de nuestro abacados. Nosotros podríamos decir lo mismo que el Eloah de Israel es nuestro amigo. Amados, en esta enseñanza que hemos visto, lo que nosotros podemos resaltar es la fe inquebrantable de Abraham. Y Abraham practicó la justicia, fue un sadik, fue justo, fue misericordioso. Y toda su vida giraba en torno a obedecer a nuestro abacados, traer personas al conocimiento del Eloah de Israel. Eso fue lo que hizo Abraham. Tenía un ejército de 300 hombres que siempre estuvieron con él. Imagínense tener en tu casa, en tu campamento, 300 personas que estén cobijadas debajo de tu techo. Imagínate lo que sería eso. ¿Sí? Es decir, un empresario que tiene 300 empleados, más o menos. Más o menos sería eso. Y que todas sirvan, y que todas esas personas sirvan a Hashem, a nuestro abacados. No nos queda más, amados, que recomendar que sigamos el ejemplo de Abraham. Nos movamos en este mundo que estamos lleno de adversidades, con la fe inquebrantable que Abraham tuvo. Nos vamos a quedar hasta aquí en este resumen que hemos hecho. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Shabbat, shalom con todos, amados. Shabbat, shalom con todos los hermanos que están acá en la comunidad.